Ling Chi, también conocido como muerte por 1000 cortes, es uno de los castigos más infames de la historia. Es un método de ejecución que se utilizó en China por más de 2000 años, y solo escuchar su nombre hace que muchas personas se sientan incómodas. Ling Chi no solo consistía en terminar con la vida de alguien. Era una advertencia pública y una forma de mostrar el poder absoluto de quienes estaban a cargo. El proceso era lento y doloroso, con la víctima siendo cortada una y otra vez, a veces durante horas, antes de morir finalmente. ¿Por qué Ling Chi todavía nos persigue hoy? La respuesta es simple: es difícil creer que los humanos pudieron inventar una manera tan cruel de castigar a otros. Por ejemplo, los registros muestran que algunas víctimas podían recibir cientos o incluso miles de pequeños cortes antes de que se les permitiera morir. En algunos casos famosos, las familias e incluso los niños eran obligados a presenciarlo. La mayoría de la gente solo ha escuchado rumores o visto imágenes impactantes, pero pocos realmente saben cómo o por qué se usaba este castigo. Muchos detalles se malentienden o exageran. Por eso, en este video, vamos a ver la verdadera historia del Ling Chi. Separaremos hechos de mitos y explicaremos por qué este castigo se convirtió en un símbolo de miedo, control y, finalmente, de cambio. Ling Chi comenzó en la antigua China, con los primeros registros que datan de hace más de 2000 años. Al principio, solo se usaba para delitos muy graves, como la traición o el asesinato de muchas personas. Durante las dinastías Qin y Han, a medida que el poder del emperador crecía, las leyes también se volvieron mucho más severas. El Ling Chi fue añadido al sistema legal como un castigo especial para los crímenes más graves contra el Estado. La razón principal para inventar un castigo así no era solo matar a alguien. En la cultura china, se creía que el cuerpo debía permanecer intacto, incluso después de la muerte, porque el cuerpo provenía de los padres y estaba conectado al honor familiar. Ling Chi fue diseñado para destruir tanto el cuerpo como la reputación de la persona. Hacía que el castigo durara más tiempo, creando miedo en otros que pudieran pensar en romper la ley. El proceso lento y doloroso del Ling Chi estaba pensado para hacer que todos recordaran que algunos crímenes no solo terminarían con tu vida, sino que también te quitarían la dignidad y cualquier posibilidad de paz en la otra vida. Ling Chi siempre se realizaba en público para que la mayor cantidad posible de personas pudiera presenciar el castigo. La persona sentenciada a Ling Chi era atada firmemente a un poste o marco de madera para que no pudiera moverse. A menudo se reunía una gran multitud para observar, y los oficiales se mantenían cerca para asegurarse de que todo siguiera las reglas. El verdugo tenía un trabajo especial y a menudo se elegía por su habilidad para mantener a la víctima con vida. El proceso comenzaba con pequeños cortes en partes menos vitales del cuerpo, usualmente las manos o los brazos. Estos cortes se hacían con cuidado, para que la víctima sintiera dolor pero no muriera rápidamente. Después de las manos, podían cortar los pies o las piernas, seguidos del pecho u otras partes del cuerpo. El objetivo principal era evitar golpear órganos vitales al principio, para que la persona permaneciera consciente el mayor tiempo posible. A medida que continuaba el castigo, se removían más y más pedazos de carne. En algunos casos, la víctima recibía cientos de cortes. Solo al final el verdugo daba un golpe fatal final, ya fuera apuñalando el corazón o cortando la garganta, para acabar con el sufrimiento. Ling Chi estaba diseñado para maximizar tanto el dolor como la vergüenza pública. No solo se trataba de matar, se trataba de hacer que la víctima y su familia sintieran una humillación total. El proceso lento también servía como advertencia para todos los que veían: romper la ley de ciertas maneras no solo traería la muerte, sino un final doloroso y deshonroso. Ling Chi se usaba oficialmente para crímenes graves, pero con el tiempo muchas personas diferentes se convirtieron en sus víctimas. No solo los asesinos o traidores enfrentaban este castigo. Algunas víctimas eran personas poderosas que perdieron el favor, otras eran inocentes, y algunas incluso tenían enfermedades mentales o eran muy jóvenes. Uno de los casos más famosos fue Liu Jin, un eunuco de alto rango durante la dinastía Ming. Controlaba gran parte del gobierno y se hizo muchos enemigos. Cuando finalmente fue acusado de traición, fue condenado a Ling Chi. Los registros dicen que sufrió más de 3000 cortes durante 3 días antes de morir. Mucha gente vio el castigo y algunos incluso compraron pedazos de su carne, creyendo que les podía proteger del mal. Otra víctima famosa fue Yuan Chongwan, un general respetado.
Defendió a China contra invasores y era considerado un héroe, pero falsas acusaciones lo llevaron a ser ejecutado por Lin Chi. Más tarde se demostró que era inocente y se limpió su nombre, pero el daño ya estaba hecho. Lin Chi también se usó contra grupos de sirvientas del palacio. Por ejemplo, durante la dinastía Min, un grupo de jóvenes sirvientas fue castigado de esta manera tras ser acusadas de conspirar contra el emperador. Incluso si algunas solo eran testigos o no estaban directamente involucradas, sufrieron el mismo destino. A veces, incluso adolescentes o personas con enfermedades mentales se convertían en víctimas si eran vistos como una amenaza o si los oficiales necesitaban dar un ejemplo. Ser elegido para Lin Chi a menudo no tenía que ver con la verdadera justicia. Se trataba de miedo, control o eliminar rivales políticos. Esto hacía que el castigo fuera aún más aterrador porque casi cualquiera podía ser un blanco si la persona equivocada tenía el poder. En la cultura tradicional china, el cuerpo se veía como un regalo de los padres. Los valores confucianos enseñaban que se debe respetar el cuerpo y mantenerlo entero, incluso después de la muerte. Esto era porque se creía que el cuerpo, el espíritu y el honor familiar estaban conectados. Dañar el cuerpo no solo era doloroso, se veía como una falta de respeto hacia los padres y antepasados. Lin Chi era mucho más que un castigo físico. Estaba diseñado para destruir la dignidad de una persona, tanto en vida como en la muerte. Porque el cuerpo se cortaba en pedazos, muchas personas creían que el alma de la víctima no podía encontrar paz en la otra vida. Esta idea hacía que Lin Chi fuera aún más aterrador que una simple ejecución. El castigo también traía una profunda vergüenza para la familia de la víctima. Afectaba su posición social y podía arruinar su reputación por generaciones. En muchos casos, la vergüenza de Lin Chi era tan poderosa como el dolor físico. Las familias podían ser rechazadas o perder sus puestos en la sociedad. Debido a estas creencias, Lin Chi no era solo una forma de matar a alguien, era una manera de borrar su honor, destruir su legado y castigar a su familia también. Incluso mientras Lin Chi todavía se usaba, algunas personas en China se pronunciaron en contra. Uno de los críticos más antiguos fue Lu Yu, un funcionario y poeta durante la dinastía Song. Él argumentaba que Lin Chi era demasiado cruel y contradecía los valores de la cultura china. Lu Yu trató de convencer a los gobernantes de que dejaran de usarlo, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Con el tiempo, más personas comenzaron a cuestionar si Lin Chi era realmente necesario o justo. A medida que la sociedad china cambiaba, crecían los debates sobre cómo debía impartirse la justicia. Algunos líderes sentían que castigos extremos como Lin Chi hacían que el gobierno pareciera duro e incivilizado, mientras que otros creían que era necesario para mantener el orden. El método también cambió en diferentes dinastías. Durante la dinastía Yuan, el número de cortes se estableció en 100. Pero en la dinastía Min, los castigos se volvieron aún más severos, con algunos reportes de víctimas que recibían más de 3.000 cortes. Para la dinastía In, estas cifras variaban, pero la idea básica seguía siendo la misma. Lin Chi era un proceso largo y doloroso diseñado para castigar de la manera más dura. A pesar de muchos intentos por reformar la ley, Lin Chi continuó por siglos porque los líderes sentían que mostraba un control fuerte. Pero el debate sobre su crueldad nunca se detuvo realmente. En el siglo XIX, más personas de países occidentales comenzaron a viajar a China por comercio, diplomacia y misiones religiosas. Algunos de estos extranjeros vieron Lin Chi por primera vez, y quedaron horrorizados por lo que presenciaron. Misioneros, diplomáticos y viajeros escribieron sobre las ejecuciones en cartas, reportes y libros. Describieron a Lin Chi como extremadamente cruel y diferente a todo lo que habían visto en sus propios países. El verdadero punto de inflexión llegó con la introducción de la fotografía. A finales del siglo XIX y principios del XX, se tomaron las primeras fotos de ejecuciones por Lin Chi. Estas imágenes se difundieron rápidamente a través de periódicos, revistas y exposiciones en Europa y América. Para muchas personas en Occidente, las fotos fueron la primera prueba real de que existían castigos así. Las imágenes mostraban víctimas atadas a postes, con el cuerpo cubierto de cortes y multitudes observando el evento. Estas imágenes poderosas provocaron reacciones fuertes, horror, enojo e incluso llamados a la acción. Como resultado, hubo una presión creciente sobre el gobierno chino para acabar con Lin Chi y otros castigos severos. Diplomáticos occidentales plantearon el tema en reuniones oficiales,
diciendo que dañaba la reputación de China en el mundo moderno. Misioneros y grupos de derechos humanos publicaron artículos y organizaron protestas. El impacto de estas fotos ayudó a cambiar la opinión pública tanto en China como en Occidente. Lin Chi se convirtió en un símbolo de crueldad anticuada, y la demanda de reformas legales se hizo más fuerte que nunca. Los últimos años de Lin Chi ocurrieron en una época de grandes cambios en China. En 1900, la rebelión de los Boxers trajo muchos ejércitos extranjeros, incluyendo soldados franceses, a Beijing y otras ciudades. Estos soldados y otros extranjeros presenciaron algunas de las últimas ejecuciones por Lin Chi y tomaron fotografías, que fueron enviadas a Europa. Las imágenes se publicaron en periódicos y revistas, generando una nueva ola de enojo y presión sobre el gobierno chino para detener este tipo de castigos. Algunas de las últimas víctimas conocidas de Lin Chi son recordadas porque sus casos fueron documentados en detalle. Una víctima, Wong Yin, era un funcionario indeclarado culpable de matar familias inocentes. Su ejecución en 1904 fue fotografiada frente a una gran multitud. No mucho después, un adolescente con enfermedad mental fue condenado a Lin Chi por matar a su madre. La foto de su ejecución se hizo famosa en libros y exposiciones, haciendo que muchas personas cuestionaran si algún castigo así podía ser justo alguna vez. La última ejecución oficial por Lin Chi fue la de un guardia mongol llamado Fu Li. Aunque el gobierno Yin ya había firmado una orden para abolir Lin Chi en marzo de 1905, Fu Li fue ejecutado por Lin Chi apenas 2 semanas después. Soldados y periodistas documentaron cada momento, y las fotos incluso se hicieron postales que se vendieron al público. Esto mostró que, aunque China avanzaba hacia reformas legales modernas, las prácticas antiguas eran difíciles de eliminar por completo. En 1905, el gobierno chino terminó oficialmente con Lin Chi. La nueva ley lo prohibió para siempre, marcando el fin de más de 2000 años de este castigo brutal. Pero la memoria y el impacto de las últimas ejecuciones permanecieron en la gente, tanto en China como en todo el mundo. Incluso después de que Lin Chi fue prohibido en 1905, sus efectos no desaparecieron de inmediato. En algunas zonas rurales o remotas, la gente continuó usando castigos similares durante muchos años. Estos actos no oficiales generalmente no eran registrados por el gobierno, pero ocurrían como una forma de que las comunidades locales expresaran su enojo o buscaran venganza. A veces, los aldeanos creían que ciertos crímenes merecían el mismo final doloroso y público, aunque ya fuera ilegal. La idea de 1000 cortes también sobrevivió en la cultura y el lenguaje chinos. Hoy en día, a veces se usa como metáfora para describir el sufrimiento a través de muchos problemas o insultos pequeños hasta que una persona se quiebra. En psicología y en el habla popular, la gente habla de muerte por 1000 cortes, para describir un daño lento y repetido que puede ser tan dañino como una herida grande. El legado de Lin Chi todavía se recuerda, no solo como un castigo brutal, sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando la justicia se convierte en crueldad. Lin Chi finalmente terminó gracias a los esfuerzos de reformadores y a los cambios que ocurrían en China. 2 personas importantes fueron Zheng Jiaben y Wu Tingfang. Zheng Jiaben era un experto legal que creía que las leyes chinas necesitaban ser modernas y justas. Wu Tingfang era un diplomático que había estudiado los sistemas legales occidentales y quería que China siguiera el ejemplo de países más modernos. Ambos argumentaron que castigos como Lin Chi eran demasiado crueles y no encajaban con las nuevas ideas sobre justicia. La influencia occidental también jugó un papel importante. A medida que más extranjeros llegaban a China y los líderes chinos aprendían sobre leyes en otros países, se dieron cuenta de que Lin Chi hacía que China pareciera atrasada e incivilizada. La presión de la comunidad internacional y la difusión de nuevas ideas legales ayudaron a acelerar las reformas. La caída de la dinastía Qin en 1911 y el surgimiento de la República de China marcaron un punto de inflexión. El nuevo gobierno quería dejar atrás los castigos antiguos y duros y construir un sistema legal basado en la igualdad y los derechos humanos. Hoy, Lin Chi se recuerda como uno de los ejemplos más extremos de crueldad en la historia humana. En China y en todo el mundo, es un símbolo de lo que sucede cuando el poder no tiene límites y la justicia se convierte en tortura. Las escuelas, museos y libros de historia mencionan Lin Chi para mostrar lo importante que es proteger los derechos humanos y aprender de los errores del pasado. Lin Chi nos enseña que la justicia nunca debe ser una excusa para el dolor o la humillación.
Nos recuerda que usar el miedo para controlar a la sociedad a menudo conduce a más sufrimiento, no a un orden real. La historia de Lin Chi se usa a menudo en discusiones legales y morales para advertir sobre los peligros de castigos severos y para abogar por un trato justo, incluso para quienes rompen la ley. Recordar Lin Chi ayuda a la sociedad moderna a ver por qué es importante tener límites en el castigo, prevenir la tortura y asegurar que la justicia sea sobre la equidad, no sobre el poder o la venganza. Lin Chi es una parte oscura de la historia humana que nos recuerda cuánto hemos avanzado, y lo importante que es seguir adelante. Muestra lo que sucede cuando la justicia pierde el camino y la crueldad se usa como herramienta de poder. Recordar estas historias nos ayuda a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y por qué la equidad y el respeto deben estar en el centro de todo sistema legal. ¿Y tú? ¿Qué parte de la historia de Lin Chi te impactó más? ¿Crees que habrías sobrevivido en esa época o habrías tratado de enfrentarte a esos castigos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te pareció interesante este video o aprendiste algo nuevo, por favor dale like, comenta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias desconocidas de la historia a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje.